¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vengo a compartir con ustedes los resultados de nuestra ponencia, punto de vista de los stakeholders acerca de las ciudades más B. Mi nombre es María Teresa de la Luz Sáenz Barajas. En las ciudades se materializa la calidad de vida de las personas, en ellas los problemas, así como los buenos momentos que hacen de la vida cotidiana una experiencia maravillosa, se comparten por quienes las habitan. Es por ello que en el 2017 surge la idea de crear estas ciudades más B. Como pruebas pilotos, pues se tuvieron Río en Brasil, Santiago en Chile y Mendoza en B, en donde con esto lo que se busca es que las urbes garanticen el bienestar de las personas y nada más. En Coatzacoalcos, en Veracruz, al ser una ciudad en donde, de acuerdo con el gobierno de Coatzacoalcos, en el 2020 existía una población total de 279.696 habitantes, donde el 6.12% de las personas vivían en pobreza extrema y el 24.09% son considerados como no pobres y no vulnerables. Por lo tanto, lo que podemos ver es una brecha bastante grande en los niveles socioeconómicos, debido a que el grosso poblacional puede ser clasificado en tres niveles de penuria: en pobreza media o bien en pobreza extrema. En lo que se refiere a las diversas carencias sociales, el 14.71% de la población presentan un rezago educativo promedio por hogar, el 23.67% carece de acceso a los servicios de salud, mientras que el 10.87% no cuenta con seguridad social. Por lo que respecta a la calidad y espacios de vivienda, el 10.46% no poseen los servicios básicos y el 22.75% disfrutan de una alimentación. En este sentido, el 55.2% cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar. En lo que se refiere al índice de desarrollo humano, IDH, los años promedio de escolaridad ascienden a tan solo 9.4, los esperados de escolaridad están alrededor de 13.8 y la tasa de mortalidad infantil es igual a 13. En general, el índice de educación tiene un valor de 0.699, el indicador de ingreso de 0.904 y la tasa de salud de 0.798. En consecuencia, se obtiene un IDH de 0.796, lo cual revela un nivel medio de desarrollo humano. Sin duda, este escenario no es muy óptimo. Sin embargo, es posible vislumbrar una atmósfera que invita a trabajar de manera activa para sensibilizar y crear conciencia en las infancias, adolescencias y en la gente de etapa madura, de tal manera que todos busquemos pues garantizar una metamorfosis realmente real en la ciudadanía. Es por esto que esta situación despierta el interés por indagar si los stakeholders pertenecientes a la ciudad de Coatzacoalcos están conscientes o tienen alguna idea de las acciones que se han llevado a cabo para el mejoramiento del bienestar social, ya que ellos son los actores sociales que tienen en sus manos la responsabilidad social de incidir en la transformación de las ciudades a metrópolis sostenibles, inteligentes o más B. Hablando ya de la revisión de literatura, en esta tabla podemos observar la clasificación de los stakeholders que se utilizó. Pusimos el más general, los internos y los externos. En cuanto a los internos, consideramos a los accionistas, empleados y clientes, mientras que en los externos a los distribuidores y socios comerciales, proveedores, competidores, agentes sociales, administraciones públicas, comunidad local y público en general. Con respecto a los ODS, lo que podemos decir es que estos se crearon en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, que se llevó a cabo en 2012 en la sede en Río de Janeiro, donde se adoptaron como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Por lo tanto, estos son integrados en la Agenda 2030. Y estos 17 ODS están correlacionados, es decir, el resultado de uno afecta directamente al otro. En lo que respecta a las ciudades más B, esto pues es un movimiento global diseñado para movilizar a cientos de miles de personas, ciudadanos y organizaciones para colaborar en la búsqueda de los ODS a través de una gobernanza descentralizada y de múltiples partes interesadas. Esta corriente consiste en reunir distintos actores de una ciudad, también conocidos como stakeholders, para crear un propósito compartido donde se busca asegurar la participación de todos, contribuyendo con sus propios esfuerzos para lograr propósitos comunes.
En lo que respecta ya a la propia investigación, esta tuvo como objetivo diagnosticar la perspectiva de los stakeholders internos y externos con respecto a las ciudades más B en el contexto de Coatzacoalcos. Para ello se diseñó una investigación no experimental, transversal, descriptiva, correlacional y explicativa. El instrumento estuvo conformado por 46 ítems divididos en 3 partes. En la primera, con 5 de ellos, de corte sociodemográfico como género, edad, estado civil, nivel máximo de estudios y al grupo de interés al cual pertenece. En la segunda sección se encuentran 19 enunciados relacionados con las ciudades más B, evaluados mediante una escala de Likert. La tercera se conforma por enunciados que abordan acciones hacia el cumplimiento de los ODS con respuestas dicotómicas. El alfa de Cronbach final fue de .916, lo cual nos demostró que nuestro instrumento pues, es confiable y fiable. Ahora, ya hablando de los resultados, pues podemos ver en esta tabla los datos sociodemográficos y aquí en lo que respecta al género, en ambos casos el 50% de los encuestados son mujeres y el 50% son hombres. En lo que se refiere a la edad, el grosso se localiza entre 15 y 44 años, lo que refleja que los individuos jóvenes pues fueron los que estuvieron más dispuestos a participar. También podemos observar que en cuanto al estado civil prevalecieron las personas solteras a las casadas. En relación con el nivel máximo de estudios, en la muestra correspondiente a los internos hay personas sin estudios y en los externos con doctorado. Adicional, se puede atestiguar que estos últimos en su totalidad cuentan con un nivel de estudios más elevado que los internos. La muestra final estuvo compuesta por 236 encuestados, de los cuales 126 corresponden a los externos, en cuanto repartidos en distribuidores y socios comerciales, proveedores, competidores, agentes sociales, administraciones públicas, comunidad local y finalmente público en general. Entre tanto, los internos, accionistas y propietarios, empleados y clientes. En esta tabla podemos visualizar las medias. Los valores oscilan entre 3.7 y 4.4 en cuanto a los internos y en cuanto a los externos, entre 3.7 y 4.2, lo que indica que los sujetos seleccionaron en su mayoría las alternativas con valor 3 indiferente y 4 de acuerdo, establecidas en la escala de medición. Los stakeholders internos consideran que los ciudadanos de la hora tienen la capacidad de liderar el cambio de forma directa y no solo a través de sus representantes, porque fue la media mayor de 4.4, mientras que en el caso de los externos la media de 4.2, que fue la más alta, es decir, perciben que no se trata de cambiar a los gobernantes para que ellos a su vez cambien el mundo, sino actuar coordinadamente para hacer y hacer pasar los cambios que se requieran. En el caso de las medias menores se encuentran los constructos 14 para el caso de los intrínsecos y el 18 para los extrínsecos, ambos con una media de 3.7, de los cuales el primero hace alusión a si existe sinergia entre empresas, personas, proveedores, asociaciones, instancias de gobierno en pro de la sostenibilidad, y el segundo, si se identifican iniciativas que pueden convocar a miles de personas a participar colaborativamente en una IMIC, que es una iniciativa masiva en impacto colectivo. Aquí en esta tabla podemos observar las frecuencias absolutas y relativas con respecto a las acciones en cumplimiento de los ODS. Estos ambas muestras coinciden en las labores para promover la equidad de género con su tasa más alta. A su vez comparten las opiniones relacionadas con las faenas para reducir el desperdicio por comida, al obtener un resultado de 37.3%. En cuanto a las acciones para limpiar ríos y océanos, el 69% juzgan que no se están tomando medidas que favorezcan para tal efecto. En su participación en la conversión sostenible de ciudades y comunidades, el 61.8% de stakeholders internos declaran que sí participan, mientras que el 61.9% de los externos afirman que no. Esta vicisitud se vuelve a presentar en la incidencia de los stakeholders en la disminución del calentamiento global, debido a que el 41.8% de los internos sostienen que sí, mientras que el 71.4% de los externos aseveran que no.
El 56.4% de los internos creen que sí se está promoviendo el bienestar universal, mientras que el 58.7% de los externos reflexionan lo contrario. La mayoría de los internos, con un 72.7%, dictaminan que sí se está educando a los niños de la comunidad, mientras que la mayoría de los externos, con un 76.2%, certifican que no se está realizando ninguna gestión sostenible de los bosques, una lucha contra la desertificación o se está deteniendo o restituyendo la degradación de las tierras o interrumpiendo la pérdida de la biodiversidad. Otros resultados es que nos sirvió para la prueba de hipótesis. Se tomó en cuenta que las muestras poseen un tamaño de participación mayor a 50, por lo cual se eligió la Z de Kolmogorov-Smirnov, en donde se obtuvo un p-valor de 0.000, lo que demuestra que la distribución de los datos es no normal. Esto tomando en cuenta que cuando es mayor de 0.05 es considerada una distribución normal. Con ello se determinó que el contraste de la hipótesis que se plantea se analizará con pruebas no paramétricas. Por lo tanto, en la siguiente tabla podemos ver esta prueba no paramétrica y aquí se indica una significancia de 0.18 para los grupos de interés intrínsecos y de 0.761 para los extrínsecos. En ambos casos, esto revela que no existen diferencias significativas entre las percepciones de la aplicación de las ciudades más B en Coatzacoalcos con base a lo externado por los mismos stakeholders, considerando de nueva cuenta como parámetro el 0.05. Por lo tanto, no es posible aceptar la hipótesis general de investigación que anuncia que los stakeholders internos y externos de Coatzacoalcos tienen una amplia perspectiva con respecto a las ciudades más B, debido a que las resultas reflejan lo contrario. Aunado a estas pruebas se realizó la prueba ACM correspondiente, y aquí podemos observar aquella correspondiente a los stakeholders internos. Y entonces podemos ver que en el eje de la dimensión 1 horizontal y la 2 indican las asociaciones y se muestra un poder explicativo que rebasa el 20% de la viabilidad total de las variables. De acuerdo con la creación de empleos sostenibles, los que perciben que sí se está trabajando en ellos son los accionistas, propietarios y los empleados, pero los clientes no. En lo que se refiere a promover la equidad de género, empleados y clientes consideran que sí se están realizando acciones para lograrlo, mientras que para los accionistas o propietarios el 50% sí lo cree y el otro 50% no lo cree. Respecto a si se están aplicando acciones para reducir el desperdicio de la comida, los accionistas propietarios tienen inclinación positiva, mientras que los empleados y clientes negativa. Se observa que los hechos que están más cerca de los clientes y que ellos consideran que sí se están ejecutando labores son empoderar a las mujeres, buscar la igualdad de género eficaz, educar a los niños y el bienestar universal. Podría aseverarse que los clientes de manera general presentan una visión más optimista que los accionistas propietarios y los empleados, pues tienen una pequeña inclinación hacia el eje de contestaciones vedadas, mientras que para la cuestión de si se están realizando acciones orientadas a limpiar el agua, los ríos, océanos, todos están más encaminados hacia el no. Vamos a ver ahora lo mismo, pero para el caso de los stakeholders externos. Y entonces aquí lo que podemos observar es que se muestra un poder explicativo que rebasa el 18% de la variabilidad total de las variables. De manera inicial se tiene que el público en general percibe que sí se están creando empleos sostenibles, promoviendo la equidad de género, educando a los niños de la comunidad, empoderando a las mujeres y niñas, defendiendo la igualdad de género e invirtiendo en la industria. En cuanto a la comunidad local, solo se está de acuerdo en que en Coatzacoalcos se está apoyando a los agricultores y limpiando el agua de los ríos y mares. Respecto a las administraciones públicas, las personas perciben que sí se está creando empleos sostenibles, promoviendo la equidad de género, reduciendo el desperdicio de comida, garantizando la vida saludable, educando a los niños, empoderando a las mujeres y niñas, defendiendo la igualdad de género, favoreciendo el crecimiento económico, invirtiendo en la industria y revitalizando alianzas. En conclusión, podemos decir que si bien es cierto, ambas muestras indican que su percepción con respecto a lo que es una ciudad inteligente, sostenible o más B es ligeramente suficiente, teniendo como punto de referencia que las medias generales obtenidas para los grupos de interés internos y externos, las cuales ascienden a 4.1 y 4 respectivamente, y también tomando en cuenta la escala utilizada, se podría afirmar que están de acuerdo con los postulados que hacen alusión a lo que es una ciudad más B. No obstante, sí identifican que en su localidad se están llevando a cabo acciones que están encaminadas a apoyar a los ODS sin que necesariamente su percepción esté alineada en este contexto.
En esta investigación tan solo ha servido como un punto de partida en la realización de un autodiagnóstico social, porque si bien es cierto, esto es algo que aquí en nuestra localidad no se ha llevado a cabo. Entonces, pues esta información es realmente valiosa para la sociedad en general. Muchas gracias.